Buenas tardes a todos, muy bienvenidos. Vamos a comenzar la disertación de hoy. El tema es las sociedades anónimas deportivas. Hemos visto ya que como tema ha resultado algo difícil y lo que decimos es que me parece que hoy el doctor Barreiro, que tiene a su cargo la disertación, creo que más que un disertante va a ser un resucitador. Pero bueno, de todos modos, es decir, vamos a escuchar lo que él nos dice. Primero entonces lo presentamos, el doctor ustedes lo conocen, es el presidente del Instituto Argentino de Derecho Comercial, miembro fundador del Instituto Iberoamericano de Derecho Concursal, miembro correspondiente del Instituto de la Empresa de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, miembro de INSOL Internacional, coordinador general de la Comisión para la Reforma Integral del Régimen Societario, profesor titular de concursos y quiebras en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, la UCES, profesor de posgrado en la materia de Derecho Empresario de la Universidad Austral, en la Maestría de Derecho Empresario Económico en la Universidad Católica Argentina, en la Facultad de Derecho y Ciencias Jurídicas de la UBA, e invitado en diversos posgrados. Coordinador de institutos, comisiones y actividades académicas del Colegio Público de Abogados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y miembro de su consejo directivo. Es autor de numerosos trabajos, artículos y estudios jurídicos publicados en diversos medios, participante de derechos y de congresos y jornadas académicas y habitual disertante en encuentros académicos sobre la materia mercantil en el país y en el exterior, y un gran colaborador en el Instituto de Derecho Comercial de este colegio. Así que, bueno, lo dejamos al doctor Barreiro con ustedes. Lo escuchamos. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Una primera aclaración. Ya no soy más miembro del Consejo Directivo porque se venció el mandato de una nueva elección y como había sido en otras oportunidades no se puede repetir, hay que dejar un periodo intermedio, así que no lo soy. Desde ya agradecido por la invitación, es un placer y un gusto siempre recibir la invitación del Colegio de Abogados de San Isidro y de sus institutos de Derecho Comercial y Empresario. Desde hace tantos años, antes lo hacíamos físicamente en todas sus sedes. Agradecido a Marisa también por la invitación. Y nos toca hoy transitar la temática de la sociedad anónima deportiva, este fenómeno que se ha vuelto a poner de moda, que cada tanto vamos a ver a través de la charla y a tratar de dar algunos fundamentos o argumentos de por qué razón cada tanto vuelve esta idea de que debe ser modificado el sistema jurídico que rige las que hoy son asociaciones civiles que se dedican al deporte y que básicamente yo creo está muy influido por la idea de que el deporte es solamente el fútbol profesional, digamos, porque en definitiva, más allá de que todas las reformas en teoría van a ser aplicables o aplicadas a todas las organizaciones jurídicas que se dedican a la actividad deportiva, básicamente muchos de los fundamentos de lo que se hace cuando se pretende la aplicación de la sociedad anónima deportiva tiene la mirada sobre el fenómeno del fútbol profesional. ¿Y qué pasó? Dentro del marco del DNU inicial que generó el gobierno actual hace un año y algo, apenas asumió, dentro del cúmulo de reformas pretendidas que contenía ese DNU general, una de ellas atacaba la situación de las formas jurídicas de las entidades deportivas, generando la posibilidad de volver a traer sobre la mesa la aplicación de otro modelo jurídico diverso al de la asociación civil, que es de la sociedad anónima. Se habló de la sociedad anónima deportiva como modelo y se sigue hablando a partir de aquel momento. Vamos a ver si esto está vigente hoy y todas las derivaciones que tuvo desde aquel diciembre 2023, enero 2024 al día de hoy, pero que en definitiva, como primera aclaración, no hay sociedad anónima deportiva en este modelo, como sí lo pretendían otros modelos legislativos que hubo en la década del 90 y que no llegaron a concretarse, porque en realidad lo que hay es la posibilidad de convertir o constituir una sociedad anónima dedicada a la actividad deportiva, pero no hay una sociedad de objeto específico como existen en otros regímenes legales en Europa, el que más conocemos todos
es el de España. Dentro de este marco, el DNU fija en algunos de sus artículos una primer referencia, digamos, modifica la ley del deporte, la vieja ley del año 74, que tuvo algunas modificaciones posteriores, la 2655, que establece todo el régimen jurídico general de la actividad deportiva en la Argentina, dentro de las cuales se agrega un artículo 19 ter que nos dice que no podrá impedirse, dificultarse, privarse o menoscabarse cualquier derecho de una organización deportiva, incluyendo, y este es un eje básico, porque vamos a ver que las federaciones, muchas de ellas, no permiten otra forma jurídica que no sea la asociación civil, y básicamente la AFA, que es la que más interesa en este fenómeno, no lo permite. Digamos que no se podrá afectar ningún derecho de una organización deportiva, cualquiera sea su forma jurídica, en fundamento a esa forma jurídica, si la misma está reconocida por esta ley. Es decir, lo que hace esto es contraponerse a los mecanismos impeditivos de que una entidad deportiva pueda desarrollarse bajo otra forma que no sea la asociación civil. Y el fundamento que dice el DNU es que es imperioso, y ahí vamos a ver uno de los ejes. La imperiosidad habla de una situación de urgencia, de una necesidad casi que no admitía demoras, etcétera, etcétera, por lo cual se incorporó al DNU, y vamos a ver que es uno de los temas que se trató cuando esto fue judicializado, porque está judicializado y sigue judicializado al día de hoy. Entonces es imperioso modificar la ley a efectos de incorporar nuevas figuras societarias que permitan integrar a las entidades que están dentro del sistema institucional del deporte y la actividad física para ampliar las opciones, etcétera, etcétera, etcétera. Asimismo, el mismo DNU modifica la ley de sociedades y le agrega al artículo 30 de la misma una nueva redacción, el histórico que dice las sociedades anónimas y comanditas por acciones solo pueden formar parte de sociedades por acciones y de responsabilidad limitada, y las asociaciones y entidades sin fines de lucro solo pueden formar parte de sociedades anónimas y podrán ser parte agrega de cualquier contrato asociativo. O sea, le da la posibilidad a las asociaciones civiles de incorporarse como accionistas de una SA. Después, también modifica el régimen de transformación que está previsto en el artículo 77 de la Ley 19.550, de la Ley General de Sociedades, como todos sabemos, incorporando en su inciso primero, después de decir que cuando se tratara de sociedades comerciales, la transformación exige el acuerdo unánime de los socios, salvo pacto en contrario, o lo dispuesto para algunos tipos societarios, y agrega, cuando se tratara de asociación civil que se transformara en sociedad comercial, o resolviera ser socia de sociedades anónimas, lo que se exige no es la unanimidad, sino el voto de los 2/3 de los asociados. Este es el texto textual, literal, de esta. Entonces, lo que hace la ley es no solo morigerar la mayoría que la ley de sociedades exige para la transformación de las sociedades de la ley general, sino que además atenúa una mayoría que establece el Código Civil y Comercial cuando regula y legisla la asociación civil en su artículo 168, que también exige unanimidad. Vamos a ver que esto ha traído algunos problemas interpretativos sobre los cuales tengo oposición, y que también es una de las cuestiones que se están debatiendo en el amplio debate judicial que se ha dado en este momento. Y después agrega, en un artículo 345 de ese larguísimo DNU de principios del año 2024, que las asociaciones, federaciones y confederaciones tienen un año, contado a partir de que se reglamente ese DNU, para modificar sus estatutos y adecuarlo a esto, es decir, para permitir que todos los estatutos quiten de sus textos la prohibición de que, o la estipulación de que solo podrán ser entidades deportivas o entidades que se dediquen al deporte las que estén organizadas jurídicamente bajo la forma de asociación civil. Bien, ¿qué hace además este DNU 70 del 2023? Y acá hay casi una contradicción, porque dice, se considerarán las asociaciones civiles deportivas integrantes del sistema institucional del deporte y la actividad física, es decir, las que resguarda y regula la Ley 2655, la Ley Nacional del Deporte, las personas jurídicas previstas en el 168, que son las asociaciones civiles, las que históricamente han sido las que pueden tener a su cargo el objeto de actividad deportiva. Y le agrega un inciso 2 que dice, las personas jurídicas constituidas como sociedades anónimas reguladas en la ley, que tienen como objeto social la práctica, desarrollo, sostenimiento, organización o representación del deporte y la actividad física de acuerdo con los principios generales enumerados en el capítulo 1 de la presente ley. Con lo cual, son consideradas asociaciones civiles a los efectos de la ley las sociedades anónimas que tienen objeto deportivo. Con lo cual, más sencillamente tendrían que haber sido que en realidad se permite la realización de actividad deportiva por no solo asociaciones civiles, sino sociedades anónimas, y no decir que las asociaciones civiles son sociedades anónimas que hacen deporte, porque ahí hay una evidente contradicción
dentro de quien redactó el texto de este DNU. Dicho esto, posteriormente el gobierno reglamenta el DNU, que nunca fue sancionado como ley, porque ustedes recordarán que buena parte del DNU no pasó, no está ni derogado, pero tampoco está aprobado como ley, está en una suerte de limbo. El que no está suspendido por medidas cautelares, que hay un montón de ámbitos regulados allí que están suspendidos. Y este DNU se reglamenta por el decreto 730, establece que aplica a las sociedades anónimas que tengan por objeto la práctica, desarrollo, organización y demás, modifica el artículo 19, inciso primero de la ley 20655 en el sentido de lo que dice el DNU, ratifica el plazo del año, vamos a ver después cómo se cuenta, reglamenta el régimen de transformación y decreta en esa reglamentación del régimen de transformación que quienes tienen la posibilidad de definir en cada una de las asociaciones civiles su transformación en sociedad anónima son los asambleístas, es decir, los que participan de una asamblea extraordinaria siempre que tengan una mayoría de 2/3. Es decir, no establece que son los asociados los que van a definir, sino sus representantes en asamblea con una mayoría de 2/3, una mayoría grabada, pero siempre que es un recorte de la masa de los asociados. Ratifica, modificando el decreto 2656 del 2015 que reglamentó esa última reglamentación de la ley del deporte, que permite que todos estos que se transformen en sociedades anónimas o que se constituyan como tales podrán participar de cualquier competencia, no podrán tener ningún obstáculo ni cortapisa para participar de competencias. Modifica el artículo 20 bis del mismo decreto, diciendo que no aplica el Código Civil y Comercial en lo que vimos, la unanimidad. No rigen las limitaciones que oportunamente se han definido para las asociaciones civiles sobre cuestiones de género, el voto de los directivos, etcétera, etcétera. Y se establece en ese DNU que en ese decreto, perdón, reglamentario, que el año que tienen las federaciones, confederaciones y asociaciones civiles para modificar sus estatutos, si sus estatutos previeran una prohibición de ser de otra forma que no sea asociación civil, que ese año va a correr desde la publicación de este decreto que acaeció el 13 de agosto del 2024. Bien, con esto, la IGJ de la Capital Federal, la IGJ que dirige el amigo Daniel Roque Vítolo, reguló la Resolución General 18 del 2024, que va a entrar en vigencia a partir del 1 de noviembre, incorporando un artículo 345 bis a la Resolución General 15 del 2024, estableciendo cuáles son los requisitos para transformarse en la sociedad anónima o una asociación civil. Primero, la incorporación de un acta en donde se acredite el voto en Asamblea General Extraordinaria del 2/3 de los asambleístas presentes acompañando el estatuto y eventualmente el listado de asociados renunciantes, es decir, aquellos asociados que están en desacuerdo y que si su asociación civil se transforma en sociedad no quieren seguir siendo parte de esas. Con lo cual, y ahí empezamos a tener algunas de las cosas que han aparecido cuando empezaron a escribirse artículos sobre esta cuestión. Es decir, si el asociado se va, ¿hay alguna hipótesis de receso respecto de su salida? No parecería, porque es una asociación civil y las asociaciones civiles no tienen planteado ni fin de lucro ni cuestiones eh, económicas, con lo cual no parecería esto. Pero en definitiva, hay allí un eventual daño hipotético de alguien que se formó parte de una asociación civil con la condición de ser tal, al que le están cambiando las condiciones con las cuales se incorporó, y esto trae alguna dificultad que habría que ver si se aplicara, cómo se resuelve. La segunda es la mayoría. Cambia la mayoría, que era la unanimidad, tanto para la ley de sociedades como para el Código Civil y Comercial, estableciendo un 2/3, que además no era un 2/3 de los asociados, sino solamente de los representantes reunidos en asamblea. Salvo que la previsión estatutaria de cada estatuto, bueno, en Racing, yo fui parte de la reforma, porque soy de Racing, no sé si se sabe, fui parte de la última reforma estatutaria que tuvo lugar en el año 2019, y fue aprobada, en donde establecimos que ya estaba el tema en el ambiente de la posibilidad de que volvieran a la carga, como pasó en los 90, las hipótesis de lo que se denomina mal, pero se denomina la privatización del fútbol, con participaciones de tipo de sociedades anónimas o de inversores externos o de dueños de clubes.
y nosotros agravamos la mayoría en la Asamblea para tomar una decisión de este tipo a 9 décimos, pero con la obligación de llamar a un referéndum sobre el total de los socios, en el cual debería obtenerse una mayoría de por lo menos 3/4 del total de los socios en condiciones de votar, con lo cual es altamente difícil que en Racing, con su estatuto actual, pueda darse lugar a esta transformación. Pero acá hay una primer cosa donde yo le dije tengo posición y voy a llevar al congreso que tenemos en Tucumán en septiembre de sociedades una ponencia sobre este particular, porque tanto el gobierno en su DNU y mucho más en su decreto reglamentario, como la IGJ a cargo de Vítor en su resolución 18, establecen que está correcto esto y que así es como hay que definir, es decir, 2/3 de la Asamblea. Esto primero que violenta el principio histórico de unanimidad, que es el necesario para tomar en una organización colectiva como esta una decisión de esta naturaleza y de esta profundidad, por un lado, pero además que no solo lo modifican bajando la cantidad, sino que además lo que hace es establecer que es de los asambleístas y no de los asociados, cuando en el Código Civil y Comercial claramente se habla de asociados y cuando el DNU dice 2/3 de los asociados, y parece que asociados no es lo mismo que asambleístas, con lo cual Vítoro escribió un artículo en el Repar defendiendo esto y entiende que para su interpretación ayuda el 175 del Código Civil y Comercial, pero porque si no, dice, sería imposible obtener esas mayorías. Pero bueno, que sea imposible obtener las mayorías, que es una cuestión, un argumento justificativo práctico, pero esto nada tiene que ver con qué es lo que dice la ley en el Código Civil y Comercial y en el DNU originalmente. Para mí dice claramente otra cosa, con lo cual la mayoría es si se acepta que sean 2/3 sobre la totalidad de los asociados y no puede solamente sobre asambleístas, porque en ese caso el estatuto anterior de Racing, el que nosotros modificamos, preveía que la mayoría de las decisiones de modificación estatutaria y demás, se podían tomar con los 2/3 de los asambleístas. En Racing tiene un estatuto que solo tiene mayoría y minoría. 40 para la mayoría en la asamblea y 20 para la minoría. Son 60. Los 2/3 son los 40 de la mayoría, con lo cual uno podía permitir una transformación de esta magnitud, de esta profundidad y una modificación tan sustancial solo con la mayoría, que además no representan respecto de los 70.000 o no sé qué cantidad de socios hay en condiciones de votar, una cantidad ínfima, con lo cual parecería claro que una decisión de este tipo, como siempre lo estableció la ley de sociedades para las sociedades, no puede ser tomada a la ligera ni con mínimos tan endebles o tan bajos. Bien, entonces, el 170 del Código Civil dice asociados. El original 162, que está vigente, dice a unanimidad lo mismo que dice el 77 para las sociedades. Con lo cual yo creo que esta reglamentación, la del gobierno reglamentando el DNU y la de la IGJ reglamentando la reglamentación, viola el principio de participación. Esto que dije recién, una mayoría circunstancial en estatutos que no prevean mayorías agravadas podría transformar sustancialmente la condición jurídica de una organización de este tipo. Y entiendo que un cambio tan significativo, jurídico, que no es solamente jurídico, sino cultural, social y político en el sentido institucional, no puede hacerse sin consultar, tener alguna idea de lo que el colectivo al que esa asociación civil está aplicada quiere. Y además esto era una reglamentación sobre un DNU que no terminó transformado en ley, con lo cual no me parece bien. Y además que la interpretación que se hace en la reglamentación y en la resolución general, que se diga que decir que los asociados son los asambleístas excede largamente lo que sería una mera facultad reglamentaria, con lo cual yo creo que hasta incluso podría ser considerada que es arbitraria. Bien, ¿qué pasó con esto? Este es digamos, el panorama de lo que pasó y por qué se nos volvió a poner sobre la mesa la idea de modificar el sistema jurídico que atiende a las entidades deportivas. Que esto generó, primero, un revuelo mediático más que significativo. En segundo lugar, generó que cada una de las entidades, el fútbol básicamente, pero de las entidades deportivas, asociaciones civiles, se movilizaron, concurrieron a sus federaciones y demás, y empezaron a instarse situaciones judiciales, digamos, contrarias a la vigencia del DNU o a parte de sus regulaciones.
Esto pasó en muchos, pasó en laboral, pasó en muchas de las regulaciones que el DNU tenía, algunas quedaron vigentes y algunas no, están suspendidas por cautelares y está tramitándose la acción de fondo, y esto también pasó respecto del DNU y de la creación de la posibilidad de que se transformen o sean sociedades anónimas las entidades deportivas. Hubo una demanda de la Liga de Salto, una liga que es indirectamente dependiente de la AFA, es una liga de fútbol, donde solicitó la suspensión de la aplicación del DNU, y los argumentos son que esto afecta al derecho constitucional de la libre asociación, provocando un daño irreparable al sistema, que altera el estado de situación de un colectivo como son, de incidencia social, como son las entidades deportivas que se regulan de esta manera hace 100 años, que es una intromisión inadmisible del Estado Nacional en una esfera propia de estas asociaciones, que son las que tienen a su cargo decidir cuál es el formato mejor para ella, y sobre todo, y este es un punto creo que fundamental, aquello de imperioso que decía el DNU, dice, no se haya justificada la necesidad y urgencia para hacer un DNU y no un proyecto de ley con debate, tratamiento en las cámaras, comisiones y citaciones a todos los involucrados, etcétera, etcétera, porque no se dan las circunstancias especiales sobre este tema que permitirían aplicar el 99 de la Constitución, que es el que permite generar un DNU. El juzgado de Mercedes otorgó una cautelar, porque es en Mercedes porque era competente para la Liga de Salto esa jurisdicción. Dijo que no se verifican los extremos requeridos para la sanción de este tema, no se advierte la situación de excepcionalidad ni de urgencia, imperiosidad, tampoco se advierte por qué elegir una vía tan gravosa, siendo que estaba habilitado, porque el DNU sale a los 2 o 3 días, vuelve a funcionar el Congreso, la vía menos gravosa que es el debate parlamentario, y que las desventajas que otorga esta vía por encima de la parlamentaria son mayores, con lo cual hay una situación de de daño potencial que no debe admitirse. El Estado apeló y dijo que no existía ninguna urgencia para sacar esa cautelar, siendo que se daba un año y que las medidas no eran operativas, que los clubes no estaban obligados, sino que podían hacerlo, no era una imposición, no era que se modificaba desplazándose la asociación civil y dejando solo el formato sociedad anónima, que era mejor porque se da más libertad de opciones, etcétera, etcétera. Y esto era un reconocimiento al derecho de los clubes, las asociaciones deportivas, de tomar una decisión sobre su formato jurídico. La Cámara Federal de San Martín, que es el órgano superior de apelación respecto del Tribunal de Mercedes, trató el tema, está en los datos de la causa, yo después le paso a Marisa el PowerPoint por si alguno lo quiere tener, confirmó la medida cautelar que suspendió la parte del DNU que autorizaba todo lo que estamos viendo y le ordenó al gobierno evitar avanzar con esa iniciativa hasta que haya decisión de fondo. Esto ameritó un planteo por parte del Estado Nacional de un recurso extraordinario que fue rechazado por la Cámara de San Martín, que está en queja en la Corte, como tantas otras, como está en queja en la, digo bien, en la Corte Nacional, como tantos otros de estos temas y que algún día se resolverá. ¿Cuáles son los argumentos de la Cámara? Más o menos parecidos, un poco más amplios. Dice que en este estado liminar de la causa no se advierten cuáles son los extremos requeridos, que estén cumplidos los extremos requeridos por la normativa y la Constitución para dictar un DNU sobre una temática como esta, ni hay la situación de excepcionalidad o necesidad extrema imperiosa que justificaría esto. Se advierte también la imposibilidad de por qué no ir a la vía menos gravosa, que es un trámite parlamentario que estaba a la vuelta de la esquina, porque a los 2 o 3 días empezó a sesionar el Congreso y que acá no hay una afectación del interés público por esta suspensión, con lo cual la sostiene. Ahora bien, allí se abrió un primer debate sobre la cuestión. ¿Estaba vigente o no estaba vigente el DNU? O sea, la suspensión dictada en esa cautelar inicial confirmada por la Cámara, hacía que el DNU estuviera suspendido en el aspecto de la sociedad anónima deportiva o que estuviera vigente. Hubo quienes sostenían que no estaba vigente porque alcanzaba en sus fundamentos a toda liga, asociación, etcétera, 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 que hubiera estado dentro del alcance de lo que esa decisión importaba y que se le ordenaba no avanzar al Poder Ejecutivo, con lo cual esto era para toda situación, y otros que decía que solo aplicaba a las asociaciones civiles que estaban bajo la afiliación de la Liga de Salto, que es una federación de segundo grado que participa en el última instancia de la AFA como órgano superior.
Este argumento fue el que utilizaron el ministro de Deportes y el secretario de ese momento de Deportes, Scioli y Julio Garro, que aprovecharon la avenida en abril o mayo del año pasado para unos eventos en la Argentina. Javier Tebas, que es el presidente de la Liga Española, que tiene un formato donde buena parte de los clubes que la integran son sociedades anónimas, sostuvieron esto diciendo que eso solo aplicaba a la Liga de Salto y esto que estaba perfectamente vigente, y se reunieron con autoridades del Club José Hernández por un planteo que vamos a ver en un rato, donde fueron como a darle fuerza, porque había también alguna medida cautelar sobre un club que había tomado una decisión en esta sintonía y que la justicia se lo había limitado. Bien. ¿Qué pasa con este debate cuando se judicializó? El gobierno planteó una aclaración dentro del juzgado de Mercedes diciéndole, bueno, esta cautelar, ¿a qué alcanza? ¿A parte o a todo? El juzgado aclara que la mantiene, pero que solo alcanza respecto del peticionante, la Liga de Salto, y a toda asociación civil que la integre en esas condiciones. Pero que esto no va más allá. Con lo cual termina definiendo la primera cuestión que estuvo en debate, y ello motivó que la AFA se hiciera cargo de esta situación, se acollarara sobre la demanda del amparo que planteó la Liga de Salto e hiciera el suyo propio en septiembre del 2024, a poco de salida esa aclaratoria por parte del juzgado, donde planteó con idénticos y más amplios argumentos la misma cuestión de la inconstitucionalidad del 335, 339, el DNU, los artículos, las reformas y del decreto 730 que lo reglamente. Planteó la competencia en Mercedes por conexidad, por aquella tema, el fiscal se opuso y entendía que debía ir a Cava, pero el juez federal de allá admitió la competencia por conexidad de objeto y por la existencia de un ITI consorcio pasivo, con lo cual tramita allí. ¿Qué hizo el juzgado de Mercedes? Le dio trámite a esa cautelar y obviamente en el mismo septiembre del 2024 suspende la aplicación del DNU, ya no para la Liga de Salto, sino para todo el sistema del fútbol profesional de la AFA. Los argumentos son más o menos los mismos de la cautelar anterior: y atentar contra el principio constitucional de libertad de asociación, alterar la situación de un colectivo de incidencia social, modifican sustancialmente la normativa escrita y la télesis de la ley del deporte, atentan contra la autonomía de la voluntad, y esta cautelar la decreta con caución juratoria. ¿Qué pasó con ella? Apelada también por argumentos similares, como lo había hecho en la instancia anterior, por el Estado Nacional, la Cámara de San Martín, la Sala 1, confirma la cautelar, suspendiendo el DNU en punto de la aplicación de la posibilidad de constituirse o transformarse en sociedad anónima para ejercer actividad deportiva. Los argumentos están puestos ahí, son claros, mantienen el criterio de los anteriores, y a la fecha de hoy a la mañana llamé a alguien que tengo conocido en la AFA para decirle cómo está la cuestión, y me dijo, bueno, al día de hoy sigue todo suspendido. Es decir, no hay para el fútbol profesional, que es el que básicamente se movilizó. Por eso digo, más allá de los fuegos de artificio de esto que aplica todo el sistema deportivo, parecía que en el único ámbito donde alguien podía estar interesado en aplicar un modelo jurídico como el de la sociedad anónima, era en el ámbito del fútbol profesional. Y esto está hasta el día de hoy suspendido, tramitando los amparos en la sustancialidad, en el fondo, y en algún momento tendrán de resultado, pero también ese resultado será de primera instancia, será apelado, irá a la Corte Nacional, con lo cual un largo camino deberá recorrer, como decía una vieja publicidad respecto de la mujer, una publicidad de cigarrillos de una época que ustedes no recordarán, que decía: has recorrido un largo camino, muchacha. Bueno, esto también va a recorrer, entiendo yo, un largo camino. ¿Qué fue esa referencia que hice el Centro José Hernández? Que es un club de fútbol de la provincia de Buenos Aires, de La Plata, que aprobó en una asamblea del 10 de mayo del 2024 la aportación de capitales externos para invertir en el área de fútbol como parte de una modificación, no transformación en sociedad anónima, pero una situación mixta en el área fútbol, en aras del DNU. Esto fue lo que Scioli y Garro establecieron a favor, diciendo, más tuvieron algún evento en que se encontraron con las autoridades del club, y como para darle aire a toda la cuestión de la transformación de la SAT y del modelo jurídico que se postulaba, la institución fue expulsada de la Liga Costera del Río de la Plata
y expulsaron este centro de fomento estaba indirectamente ligado a la AFA, porque en realidad ellos participaban de la Liga Costera, que participa de la Liga de la provincia de Buenos Aires, que participa, bueno, y que al final llegan a la AFA. Y estos directivos de la Liga Costera establecieron que, basándose en la Carta Magna de la AFA, que es la entidad de tercer grado a la cual están afiliados, que si no son asociaciones civiles sin fines de lucro, los clubes no pueden integrar la AFA ni participar en competencias deportivas organizadas por esta. No quiere decir que no puedan jugar al fútbol, pero no lo pueden hacer bajo el formato de la AFA, que es la que está afiliada a la FIFA, y etcétera, etcétera. La DPJ de provincia, y esto también está judicializado, en una resolución del año pasado, Dirección de Personas Jurídicas de Provincia. Son dos modelos. Capital está Vítolo, provincia no está Vítolo. Declaró irregular e ineficaz la asamblea de mayo, con lo cual también está suspendida, y todo esto está judicializado en el ámbito de La Plata. Ahora bien, este es el panorama que generó el DNU, el debate y la instalación del tema una vez más, como tantas otras veces a lo largo de la historia, respecto de cuál es el formato ideal para sacar adelante a las entidades deportivas que sufren reiteradamente situaciones críticas, económicas financieras básicamente, que después vamos a ver cuál es un poco mi opinión respecto a si esto es o no la posibilidad de una solución. Pero esto me llevó a fijar tres ejes primero, si es posible firmar contratos asociativos, porque el TNU lo plantea como que parecería que esto habilita y antes no estaba habilitado. Lo mismo ser socio de una sociedad anónima. Parecería que el DNU me habilita a una asociación civil, ser socio de una sociedad anónima, y antes esto no podía, porque si lo están habilitando es porque parecería que no se podía. Y lo mismo si una asociación civil no podía transformarse en una sociedad anónima antes de que el DNU existiera. Vamos a ver la cuestión. En primer lugar, ¿puede una asociación civil, una entidad deportiva, firmar un contrato asociativo? Sí, puede. Claramente puede. De hecho, hubo un modelo en esa crisis de la que hablamos de los años 90, principios de los 2000, que hizo que la AFA permitiera con una reglamentación de marzo del 2000, que se llamó Reglamentación del Plan de Recuperación mediante Inversiones Privadas en el Fútbol Profesional, la posibilidad de generar contratos asociativos e incluso gerenciamientos directos. El caso de Excel en Quilmes, Racing lo tuvo en su quiebra con Blanquiceleste, Belgrano de Córdoba, y una larga lista que permitían, y que terminaron todos ellos también en la situación de la Ley 25.284, la Ley de Fideicomiso de Entidades Deportivas, que es una forma de proceso concursal que está por fuera de la ley de concursos y que es una mixtura que no es ni un concurso preventivo ni una quiebra, sino sería más bien una suerte de ley de moratoria a la antigua, y que generó estos casos históricos de gerenciamiento, en la mayoría de los cuales no terminaron bien, salvo alguno. El de Belgrano terminó muy bien y su gerenciador fue después elegido presidente varias veces, Armando Pérez. Y Barbieri, Pablo Barbieri, es uno de los autores que se dedica a las cuestiones de derecho deportivo, y estableció una definición: que el gerenciamiento deportivo consiste en la concesión de la explotación de una determinada actividad deportiva por parte de un club a un tercero ajeno a él, a quien se encarga de solventar sus costos, dándose un beneficio eh, conforme a las cláusulas que se pacten, ¿no? ¿Qué pasó? Como les dije, en muchos de los casos bueno, el caso de Excel en Quilmes fue el paradigmático, terminó muy mal y en muy poco tiempo. El de Racing, después de una primera etapa con Fernando Marín, que más o menos ya acomodó los tantos y qué sé yo, después se fue deteriorando, se fue desgajando, no consiguió mecanismos de financiamiento propios y terminó haciendo, bueno, llevando a que se tuviera que levantar la quiebra que había dado motivo a ese gerenciamiento de un modo brusco, y quitándose del medio del gerenciamiento con causas de incumplimiento. Incluso el gerenciador terminó con una condena por algunos malos manejos, el último gerenciador de Tomaso, por haber hecho eso. Y además se dejó un pasivo importante sin solventar, cumpliendo obligaciones que tenía la carga contractual de ese gerenciamiento, que fueron asumidas por el club al retomar su plena vigencia. Incluso hipótesis de solidaridad laboral. Tuvo que pagar el club demandas judiciales laborales de empleados de Blanquiceleste en esa vuelta, con lo cual funcionó, pero no funcionó del todo bien ni fue exitoso. Bien, ahora bien, contrato asociativo cualquiera se puede hacer. De hecho, hoy se hace un montón, cualquiera que esté en el ámbito del fútbol sabe que hay un montón de contratos
que se hacen sobre los derechos económicos de los jugadores, sobre el derecho de participación, sobre ingreso de fondos y demás, los que no están muchas veces blanqueados porque el sistema de la asociación civil, y ese sí sería una de las críticas que uno podría hacerle, no permite, en un ámbito como es el fútbol profesional, que maneja tanto dinero y tantos millones de dólares, hacer las cosas como si se permitiría abiertamente con un formato más amplio. Eso sí, podría ser alguna alternativa que debe considerarse. Pero bien, después, la asociación civil puede ser socia de una SA, pero lo dice el DNU que está suspendido, pero antes también podía ser. Hay un caso famoso que falló la Cámara Comercial, que se llamaba Boca Crece, que fue un emprendimiento que hizo Macri en la década del 90, cuando fue presidente, para tratar de incorporar fondos a través de poner los derechos de jugadores en ese formato y que vinieran terceros a invertir, digamos, impronta financiera para poder recibir rendimientos y que se judicializó porque la IGJ no le permitió, diciendo que que no puede ser. Perfectamente una asociación civil puede ser socia de una sociedad anónima, pero nunca puede cambiar esto su esencia de no tener fin de lucro. Y entendían que esa, no que cualquier incorporación, sino que esa no permitía esto. La Cámara lo llevó a la Fiscalía, porque las resoluciones de la IGJ se apelan ante la Cámara Comercial. La Cámara Comercial y la Fiscalía pensaron igual, eh, entendiendo, y yo creo que hubo un error allí, de que de algún modo la participación de la asociación civil en la sociedad anónima le permitirá de modo directo o solapado concretar numerosos actos que están ajenos al bien común y que en definitiva van a terminar tenidos del fino afán de lucro. La verdad que yo creo que esto no es así, salvo que hubiera una distribución de dividendos que no puede haber en una asociación civil respecto de los socios o los asociados, sino que si lo que hacen es esa distribución de dividendos de la sociedad anónima a la asociación civil, se incorpora la asociación civil para generar obras, arreglar vestuarios, comprar maquinaria, etcétera, etcétera. La verdad que no lo vería, pero así lo entendió de modo indirecto. Estamos hablando de un fallo de casi 30 años atrás, con lo cual, digamos, no hay ninguna duda de que se puede ser socia de una sociedad anónima, una asociación civil, lo que no podían en el caso concreto. Y lo mismo sucedió en otro fallo muy posterior del 2018 sobre los clubes de campo de la sala B del 28 de junio del 2018, Martínez Alberti contra el Club de Campo Los Pingüinos, donde también a los efectos estrictamente, dice, desde el punto de vista estrictamente societario no existe prohibición alguna per se para la participación de una asociación civil en una sociedad anónima. Las limitaciones están dadas porque no se subvierta con esto la condición de no fin de lucro, etcétera, etcétera. Pero digamos, ninguna limitación hay, con lo cual la aclaración que sobre el punto 1, contrato asociativo, o sobre este punto 2, ser socia de una sociedad anónima, tienen el DNU, no vienen a aclarar nada que no estuviera ya vigente, con lo cual no se entiende bien cuál era el sentido de esto. Y tercero es la transformación, es decir, la posibilidad de que una asociación civil se transformara en un sujeto distinto, que es una sociedad anónima en este caso. Bien, lo dice el 162. Tampoco creo que fuera necesaria la definición de en realidad, toda esa hojarasca normativa que permite hacer contratos asociativos, ser socia de una anónima o transformarse en una anónima, es para tapar la verdad de la milanesa, en mi criterio, que es decir que en definitiva lo que podemos hacer es que todas estas que ya podían existir, si se dedican al deporte, pueden ser parte de las federaciones que regulan la práctica de los deportes profesionales en la Argentina. En definitiva, para ir por encima del estatuto de AFA o el estatuto de la Confederación Argentina de Básquet o el que fuere. Lo prevé el Código Civil y Comercial en el 162, que exige la conformidad unánime que ya vimos antes, diciendo que además se aplican supletoriamente las normas de la Ley de Sociedades, dice el 186, que remite al 77.1 de la Ley General de Sociedades, que también habla de la unanimidad. Entonces, esto ya estaba permitido. Y de hecho, hay un artículo 3 que sigue vigente en la ley 19.550 que permite que asociaciones funcionen bajo la forma de sociedad anónima, que algunos dicen que solamente puede ser genética. En muchos countries de la provincia de Buenos Aires se constituían como sociedad anónima, pero algunos
como Norberto me enseñó, una voz muy autorizada, dicen que no, que puede ser genético, podía transformarse una asociación civil en sociedad anónima, siempre que la actividad que realice, por ejemplo, manejar un country en la provincia, lo hubiera permitido. Ahora bien, ¿qué pasa? Ahí es donde empezamos a chocar y donde yo veo que creo que estaba aquello a lo que apuntaba definitivamente el DNU, que es qué pasa con el fútbol profesional y la AFA, que es la que regula el fútbol profesional. La AFA prohíbe cualquier otro formato que no sea la asociación civil. Lo mismo hace la ley del deporte para todas las entidades deportivas. Y dice que los clubes propios o los invitados a incorporarse lo deben ser bajo forma de asociación civil. Lo reitera el 10, inciso 2, el 68, inciso 3, que habla de las sanciones que solo pueden ser para las que son parte de, que son las personas físicas, o sea, las personas que son directivos, autoridades y demás de las asociaciones civiles o las asociaciones civiles. Y que todos se deben regir por las normas que regulan la asociación civil, que hoy están en el 168 al 186 del Código Civil. ¿Qué pasa con la FIFA? La FIFA no prohíbe ninguna forma jurídica. De hecho, ustedes conocen muchas federaciones internacionales, la española, la italiana y demás, que pertenecen a la FIFA y pueden competir oficialmente en torneos FIFA que tienen otros formatos jurídicos como la sociedad anónima. Pero la FIFA no se mete. Lo que le deja es que a cada federación de cada país, a la que reconoce como su representante allí, la opción de establecer cuál es el formato. Toda asociación civil, toda sociedad o mixto, y esto no le importa, con lo cual la FIFA no se va a meter sobre, sobre esta cuestión. Solo lo que va a decir, y es donde ahí sí se mete, es que solamente puede haber clubes que participen de los torneos oficiales reconocidos por la federación local que pertenece a ellos o pases de jugadores entre clubes reconocidos por la federación local que pertenece a ellos, siempre y cuando se respete la federación local. Con lo cual yo creo que una hipótesis posible es que en algún momento, si esto escala y se pretendiera obligar a la AFA a modificar su estatuto de alguna manera, la FIFA podría salir en su defensa, no porque defienda la asociación civil, sino porque defiende la autonomía de cada una de las federaciones para definir cuál es el formato jurídico que entienden que es el pertinente para. Bien, ¿puede obligarse a modificar el estatuto de la AFA? Para mí es altamente dudoso que esto sea posible, violenta el principio de la libre asociación, los que están y son miembros eligen cómo hacerlo, violenta la autonomía de la voluntad y lo que podría generarse, que es lo que pasa en otros modelos. Piqué, el jugador del Barcelona histórico, el ex marido de Shakira, que yo, tiene una liga de competencia donde en un momento tenía, creo que el Kun Agüero tenía un equipo que participaba que está por fuera de la FIFA, digamos, en una competencia profesional donde había premios en dinero, los jugadores cobraban plata, etcétera, etcétera, pero no estaban regidos por los reglamentos FIFA porque estaban por fuera, en una organización propia y demás. Bien, algunos antecedentes, porque si esta es la primera vez, no. Los antecedentes más destacado, reconocido, fue el proyecto de ley SAT de 1999 que establecía, ahí sí establecía la SAT, que era la Sociedad Anónima de Objeto Deportivo, en una comisión integrada por Ragazzi, Martorell, Porcelli y llamativamente, seguramente para los que conocen cómo piensa hoy Ricardo, el doctor Nissen. Resolvía la Asamblea General Extraordinaria de una asociación civil su constitución o transformación en sociedad. Lo hacían bajo el formato de la prestación accesoria, del artículo 50 de la ley, ¿no? O sea que la asociación civil le entregaba la actividad deportiva como prestación accesoria y participaba de esa sociedad anónima en un porcentaje que mínimo tenía que ser el 5% de las acciones. No perdían el afecto societario, porque la asociación civil sigue existiendo y todas las demás actividades, si tenía un colegio, si tenía vóley, si tenía handball, si tenía curso de yoga, qué sé yo, seguían estando a cargo de la asociación civil. Y lo otro que estaba bastante piola en ese sentido, porque digamos, porque hay una impronta cultural, que es el valor núcleo que tiene el núcleo deportivo, como lo llamaba Macri, que tiene cualquier asociación civil, futbolísticamente hablando, muy claro, la tradición deportiva, la historia, los títulos, los emblemas, las casacas, los equipos que las formaron parte, que si hay una quiebra se pierden, claramente, porque esos son activos no liquidables, están fuera del comercio y son los que más valen. Entonces, desde ese lugar, cuando tenía un problema la SAT, que quebraba o se bancaba en su participación, todo el núcleo deportivo volvía a la asociación civil y el lío de los pasivos quedaba allá. Eh, las relaciones económicas de esta situación las manejaba el ente regulador, la IGJ o la DPJ de provincia, y la AFA solo tenía que administrar lo deportivo.
Y la SAT era elegida por cada asociación civil, tenía que elegir si quería o no quería, ¿no? Y debía inscribirse en un CESAT, se creaba una comisión o un ente regulador encargado de registrar los que eran la SAT y demás. Este proyecto fue largamente debatido, se hicieron muchísimas jornadas, yo participé de algunas hace 30 años atrás, y que yo, pero nunca creo que estuvo estado parlamentario, pero nunca llegó a tratarse. Hubo uno en el 2009 de asociaciones civiles que permitía formar parte de o transformarse a través de la prestación accesoria, tomaba algunos de los elementos de aquel proyecto del 99, pero que tampoco tuvo andamiento. Hubo uno del 2009 de Baldassi, el que es exárbitro, que fue diputado por el PRO, creo, que la SAT solo podía ser constituida por una asociación civil como socio fundador, que tenía que tener al menos el 15 al 40% del capital social en poder de la asociación civil y el socio económico tenía el resto. La asociación civil se mantenía, se creaba un registro SAT, la muerte de la SAT no importa la desaparición de la asociación civil, o sea, todos giran bajo el mismo formato o formato parecido. Hay hoy un proyecto SAT dentro del marco, así como nosotros digo, y lo digo en primera persona, participamos junto a una comisión del Ministerio de Justicia en un proyecto de reforma integral de la Ley de Sociedades que fue entregado en diciembre del año pasado y que está guardado bajo 7 llaves, digo, que esperemos que algún día por lo menos salga a la luz, aunque no se trate parlamentariamente, porque todos los proyectos legislativos de este gobierno están suspendidos en su remisión al Congreso por algunas dificultades que tienen para que se traten. Hay también, en el ámbito del ministerio, que creo que es el de Sturzenegger, una comisión que integran Ragazzi, Trufati y Orsola, entre otros, que está casi terminando también un proyecto de SAT, no el DNU, sino hacer un proyecto real de SAT, una sociedad de objeto específico y demás, con improntas, según lo que tengo entendido, bastante similar a ese proyecto del 98, que mantiene la asociación civil y la resguarda de la misma manera, y que, bueno, por ahora no es conocido en su contenido más allá de esto. Ahora bien, brevemente algunas cuestiones. ¿Por qué estamos siempre hablando de estas situaciones? ¿No? Creyendo además que modificar la forma jurídica de la asociación civil nos va a llevar a la panacea de resolver las crisis recurrentes, que es el gran tema que tienen las asociaciones civiles, básicamente las de fútbol profesional, que además tiene que ver con las dificultades que tenemos para competir, no ya con Europa en el sentido de las prestaciones económicas, sino con propia América. Cualquier liga de América, Brasil, México, Chile, pagan más que Argentina, a pesar de que Argentina es un exportador futbolístico excepcional y es el actual campeón del mundo. Algunas voces disidentes de lo que es el mainstream de la AFA hoy, como Juan Verón, el presidente de Estudiantes, establecen que hay que cambiar. Él ha hecho con este Gillette, de este empresario, un intento que no ha pasado a mayores, salvo la compra de un jugador de Boca, algo que no después no se terminó concretando. La verdad que fracasó este intento, pero diciéndole que si no cambiamos, los clubes no pueden crecer y va a venir la quiebra de los mismos. Entonces, yo creo que es necesario un cambio, sí, pero dentro del formato de la asociación civil. Por alguna razón que voy a decir después, yo creo que la Argentina no está preparada, y hablo yo desde el punto de vista de ser un futbolero de ley, he sido autoridad de Racing hace 15 años atrás y hoy soy el presidente de su tribunal de conducta, con lo cual voy de local siempre y de visitante ahora cuando se permiten los torneos internacionales y demás, con lo cual soy un futbolero de ley. Entiendo que sé algo de derecho y que soy una persona racional, pero entiendo que en la Argentina es muy difícil cambiar esta idea de cómo los clubes nacieron, que fueron entidades creadas por la gente. eh, Así pasó a principios del siglo XX y para darle una solución en cuestiones que el Estado no atendía. Sacar a los chicos de la calle, generar empatías colectivas para práctica de los deportes, gente que terminaba de trabajar y iba al club para jugar a las cartas, a las bochas, etcétera, etcétera. Con lo cual hay en el ADN argentino un sustrato muy significativo en este ámbito que hace muy difícil que podamos transformar esto culturalmente en una sociedad comercial de un dueño que nos dice sí o no. Más allá de que muchos clubes, siendo asociaciones civiles, tienen virtuales
dueños porque son los únicos que toman las decisiones, pero digo, hay una cuestión cultural ahí muy, muy difícil. Ahora, lo que sí creo es que es necesario alguna implementación de cambios en la regulación de la asociación civil y quizás criar una asociación civil deportiva específicamente, una regulación propia, porque la regulación de la asociación civil nos viene del siglo XIX, es poco permeable a los cambios, a las nuevas formas de contratación y a la mercantilidad propia que tiene hoy el negocio del fútbol profesional. Básicamente este es el que más interesa porque es multimillonario. No accede al mercado de crédito, al de capitales, tampoco a las bolsas, como se podría hacer bajo otros formatos. No hay mecanismos eficaces, regulares y transparentes que permitan direccionar inversión directa. Lo que se hace es todo siempre a través de contratos medio ocultos o de formas no demasiado explícitas. Y de hecho de estas crisis fueron reconocidas por todos los planes de recuperación de la AFA, la creación de un registro para registrar los derechos económicos, solo pueden tener derechos federativos, es decir, el derecho de que un jugador pueda jugar los que son equipos profesionales inscriptos, pero se permitió dividir el derecho económico del derecho federativo y permitir a los clubes que hagan con esos derechos, decía, dar partecitas de derechos económicos de jugadores. Yo tengo a Messi. Viene alguien y dice, bueno, yo te doy 100 millones de dólares por el 20% de Messi y yo le doy el 20% del derecho económico y la AFA lo registra, con lo cual hay un reconocimiento de cuestiones que deben ser necesariamente modificadas que hoy no lo están. También hay una falta de preparación y calificación técnica en la dirigencia. Hay un mínimo exigible que es la honestidad, pero hay uno que es imperioso, que es la idoneidad. Después hay un formato del mecanismo de toma de decisión que está tenido de la pasión y cualquiera que haya transitado esos caminos sabe que esto es así, o entonces uno termina tomando decisiones que en su vida diaria, empresaria, profesional, familiar no tomaría porque hay algo ahí que te lleva a cosas. Hay una frase que me encanta el dueño de los Yankees de Nueva York, dijo, te dedicas toda la vida a los negocios para poder permitirte comprar un día tu equipo de fútbol y cuando al fin lo lográs, ignorás todo lo que aprendiste en los negocios para hacerse plata y que te permitieron comprarlo, porque es así, porque te lleva la pasión, te lleva a que el amigo no te saluda porque el equipo pierde, etcétera, etcétera. Después, el mecanismo de la asociación civil con los cambios políticos de conducción, que tienen que ver muchas veces con el éxito o no éxito deportivo, que no necesariamente habla de una mala conducción, sino que puede ser un mal momento que hace que, según cada estatuto, cada 3 o 4 años, cambian las autoridades, se coartan o se cortan los proyectos y la cosa es, ¿no? Entonces, creo que hay una multiplicidad de causas, la disonancia clara entre la estructura jurídica que tiene el fútbol y la económica que tiene el fútbol y el negocio del fútbol profesional, la necesidad hoy cada vez más imperiosa de tener en el fútbol de alta competencia, gerencias profesionales en todos los ámbitos, la captación, metodologías de preparación y entrenamiento que exigen maquinarias, infraestructura, etcétera, etcétera, que son costosísimas, y un largo etcétera, son todas causas que llevan a la situación de crisis, que es la que hace que cada tanto volvamos a tratar el tema y decir, bueno, me parece que el problema está en que son asociaciones civiles, cosa que yo no creo que sea así. Hay también otras cuestiones, hay un inadecuado reparto de la torta. Primero que la torta debería crecer más, la torta de los ingresos del fútbol argentino es el fútbol campeón del mundo, campeón de la Copa América por 2 veces, que tiene buena parte de los jugadores más significativos del mundo. La Argentina no tiene, en mi modesto criterio, un ingreso potencial, no puede vender su torneo local al exterior televisadamente, que yo, o sea, lo que debería verse algún plan de marketing previsto para hacer crecer esa torta de ingresos, para repartir más plata a los clubes, para morigerar o solucionar estos líos. No existe una política de protección al deporte en ningún área, este, como existe en otras áreas, que también podría ser. Después, el precio de, de los tickets es reducido o sea, es difícil de pagar para la gente que va a la cancha, pero es reducido para un espectáculo que maneja millones. El IVA de las entradas, que es un viejo reclamo de los clubes de fútbol pidiendo que se lo saquen, los altísimos costos de los operativos de seguridad que pagan los clubes, o sea, la seguridad es una obligación del Estado, el Estado no la da, sino que hace pagarla, o sea, se usa policía y se le paga, y después cuando hay problemas los responsables son los clubes, el alto costo de los seguros, bueno, hay una serie de cuestiones que se suman, la estructura del fútbol profesional que es carísima, los altos contratos, el hecho de que la gente quiere pagar cuotas bajas, pero que se retengan los jugadores con altos contratos y los jugadores se quieren ir.
mantenimiento de un montón de actividades que son deficitarias o no tienen ingresos. Todo sale del fútbol profesional en los clubes. Cualquiera que está atento a un club sabe que esto es así, la alta carga salarial, eh, la ausencia de esta política de marketing o de generación de mayores ingresos, yo creo que es... ¿Y cómo se solucionan estas cosas? Bueno, en la Argentina, para los clubes profesionales, la venta de jugadores es parte de un ingreso es extraordinario, pero es un ingreso ordinario, es permanente, y aún los clubes que tienen modelos históricos, nutridos de inferiores y demás, como Vélez, Lanús, históricamente han sido así, se nutren con esa metodología. Tienen que vender, porque si no, se cae en endeudamiento, y cuando uno se cae en endeudamiento, gasta más de lo que tiene, entra en sanción de pagos, y hemos tenido reiteradas situaciones a lo largo de las épocas de clubes que terminan cayendo en procesos concursales o directamente en quiebras o en la ley de fideicomiso por esta razón. Para estas alternativas también debería haber una modificación del sistema, no solo de la asociación civil, sino ese control presupuestario de AFA que fue incorporado en el 2000 y que la propia AFA violentó, porque cuando viene la necesidad política, pasó por el caso San Lorenzo en el 2018, creo que fue, que violentó reglas de ese control presupuestario de AFA y que después una decisión política modificó en segunda instancia la decisión de primera instancia para impedir, que le impedía a San Lorenzo por un tiempo determinado comprar jugadores, incorporar, etcétera, etcétera, hasta que solucionara el tema. No hay fair play financiero como tienen muchas de las ligas de Europa, de los controles de que no se puede gastar más de lo que ingresa, con limitaciones y con sanciones, serían, digamos, que ayudaría, creo yo, como parte de una reforma integral a mejorar el sistema. Esa crisis, bueno, como dije, la pérdida de un equipo de fútbol, si desapareciera Boca, River o Racing, que tuvo sus crisis y demás, hay una pérdida de un montón de núcleos, el núcleo deportivo, como lo llama Macri, que son valores intangibles que es imposible de poner a la venta, con lo cual en el mundo que lo ha permitido, el Parma en Italia, desaparecieron. Gente que durante 30, 40, 50, 60 años su vida era, entre otras cosas, seguir la vida del club, el club desapareció, con lo cual si pasara eso, y me lo pongo en mí, sería que desaparezca parte de mi vida. Bueno, para esas crisis dieron lugar a un montón bueno, y ahí tenemos un montón de casos que aplicaron la ley y que funcionó. En España, bueno, hay modelos de todo tipo. En Europa muchos modelos son mixtos, es decir, hay sociedades anónimas o alguna participación privada. En España hay sociedades anónimas deportivas. Son de objeto único, esa es la gran diferencia. Y la ley que los puso en vigencia en el año 90 dijo que solo podían mantenerse como asociaciones civiles quienes fueran superavitarios a ese momento. Y fueron cuatro: Barcelona y Real Madrid, y los dos vascos. Todo el resto se tuvo que transformar. ¿Fue la solución? Para algunos sí, para otros no, porque cualquier cantidad de clubes que han caído en crisis y caído o desaparecido, y ahí tiene una lista larga de clubes que desaparecieron, el famoso Badajoz de Tinelli en su momento y demás, con lo cual la forma de transformarlo en sociedad anónima no fue solución para la crisis que tenía el club. En Alemania los clubes son mixtos, pero en realidad el club deportivo, la asociación civil tiene el 50 más 1%, el Bayern es socio de Bayer, y así hay unos que son socios de Volkswagen y demás, pero siempre el club tiene el 50% más uno, o sea, no tiene la acción de oro, o sea, puede definir. En Francia hay de los dos tipos, pero básicamente son sociedades anónimas deportivas los más exitosos, y ha habido, uno lo puede ver con el modelo PSG, una inversión brutal de dinero de parte de los países árabes. En Italia son casi todos sociedades deportivas, que son sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada, dedicadas a esto. En Inglaterra lo mismo, más allá que hay algún club que todavía se mantiene. Y empieza a aparecer aquí el fenómeno de cuando transformamos en sociedades anónimas entidades comerciales que tienen darle soluciones económicas a sus socios, empieza a haber, y esto empieza a haber trabajos en la liga inglesa que hablan de una disociación entre lo que yo quiero como autoridad de un administrador de una entidad deportiva privada, como el Newcastle, que es el más exitoso económicamente por lo que tiene invertido con lo que rinde, pero que no tiene éxito deportivo, con lo cual hay una disociación entre la compañía como mecanismo de que ganen plata los que son los dueños de ella, y lo que el asociado, entre comillas, el hincha, el que va a la cancha, el que sigue, el que compra la camiseta y demás, quiere tener, que es el éxito deportivo. Ahí
hay una disociación no del todo resuelta. En Latinoamérica, Chile, Perú, Colombia tienen métodos mixtos, pero la mayoría son sociedades anónimas deportivas. En Uruguay pasa lo mismo. El año 2001 crearon un subtipo societario, la SAT, la Sociedad Anónima Deportiva, que tiene objeto específico, que crea un registro de clubes deportivos, y hay muchísimos que tienen este formato, y otro, Peñarol Nacional, y alguno como Cerro, que tiene unas hinchadas muy significativas, que no han querido transformarse en eso. Los riesgos de esto pasó la otra vez iba a pasar en el Mundial de Clubes, con algún club de un país que tiene los mismos dueños de otro club de otro país, con lo cual empieza a haber competencias entre clubes de los mismos dueños. ¿Quién garantiza que la transparencia de los resultados si en algún momento esos clubes tienen que competir? En Uruguay está el City Torque, que es una sucursal del City. Ahora bien, también el formato de la sociedad anónima permitió que el Manchester City, que era un equipo menor, que frente al United no existía, en 10 años o 15 se transformó en una potencia por todo el dinero puesto por los Emiratos Árabes en esas circunstancias, ¿no? Entonces, digo, ¿hasta dónde digamos, hasta dónde la sociedad anónima es o no una solución? Yo creo que la buena administración, los controles son mucho más solución, y que creo que cada país tiene que adaptarse a la lógica de la identidad cultural que tiene, y en el acervo cultural argentino, por su origen, porque venimos de los barcos, por la inmigración, por la forma en que los clubes fueron creados y generados, es muy difícil transformar esa impronta cultural, por lo cual yo no estoy a favor de esta situación de los clubes como sociedades anónimas o sociedades de un dueño. Porque en la Argentina, y con esto vamos terminando, yo creo que hay pocos temas que hacen a la identidad de nuestro país, si es que hay alguna. Uno es Malvinas, un tema en que la mayoría de nosotros nunca estuvo en Malvinas, nunca la visitamos, probablemente no la visitemos durante nuestra vida, pero desde que nacimos entendemos que son nuestras y que algún día tienen que volver, y esto está en el ADN y no sabemos por qué, pero está. Otra es la educación pública. Pasó el año pasado con marchas multitudinarias, cuando parecía que había alguna posibilidad de afectación de la situación esta. Y el otro es el fútbol, que está en nuestra esencia. El caso más paradigmático fue el festejo de Qatar, con 5 millones de personas en la calle festejando, teniendo a la mano, porque los jugadores volvieron a Ezeiza, el gobierno por alguna razón no los custodió, los largaron en el micro, horas al rayo del sol, estaban ahí los dioses deportivos en el momento más culminante y la gente no los tocó, y había gente, vimos gente caerse de los puentes, borracha, drogada, qué sé yo, qué sé cuánto, pero todos miraban a esos seres casi dioses en ese momento, sin tocarlos, con un respeto que pocas cosas tenemos, con lo cual creo que ahí también, en ese ADN de creer que todos somos parte de algo que hicieron 20 tipos y no nosotros, hace que sea muy difícil que en nuestro país podamos cambiar esta idea. Con lo cual, entiendo yo que es necesario una transformación, sí, un mejoramiento, una adaptación a la realidad de la actividad económica tan significativa que es el fútbol en el día de hoy, sobre todo el fútbol profesional, digamos, ¿no? De lo que estamos hablando, pero que tiene que ser dentro del marco de la asociación civil, y de que la gente siga entendiendo que con su voto puede tomar decisiones en ese marco, sintiéndose parte de ese emprendimiento colectivo que tanta conexión nos provoca con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestros amigos, con los referentes, etcétera, etcétera. Más allá de eso, esto está claro, tiene que ver, esta frase de Soria me parece muy buena, dice: primero era simple ocio, después se convirtió en deporte, cuando le pusieron reglas los ingleses, como le pusieron reglas a casi todos los deportes, luego le añadieron el espectáculo, hasta que alguien dijo que hay negocio, y cuando apareció el negocio empezamos a tener estas problemáticas complejas, que son las que esta idea de SAT, para mí, equivocadamente, intentan resolver. Muchas gracias. Marcelo, realmente muy interesante tu charla, y lo que destaco de esto es que no se ciñe solamente en forma exclusiva a la parte deportiva, es decir, el análisis que estuviste haciendo y todo lo es decir, la situación jurisprudencial y demás excede el ámbito deportivo, y es decir, realmente como para analizar mucho las asociaciones civiles en muchos aspectos. Eh, Antes quiero, bueno, avisar por las dudas, como hacemos siempre con estas charlas,
está habilitado el chat por los que quieran hacer alguna pregunta. Y mientras tanto, sí, lo que decimos realmente es que tu conclusión, es decir, el aspecto más que socioeconómico, cultural, afectivo que existe en nuestro país respecto al fútbol. Si viéramos, por ejemplo, lo que vos mencionabas sobre las disposiciones de la AFA, las prohibiciones que pueda contener, si nos ceñimos a una pirámide jurídica, esas disposiciones podrían ser fácilmente destruidas, pero, y bueno, terminamos viendo, es decir, ¿qué decían, por ejemplo, el temor que algún capital extranjero copara en los clubes? Eso es una de las cosas que primero se había hablado. Y ahí nos quedamos entonces con Luna de Avellaneda. Es decir, es realmente es la pasión que existe por el fútbol. Pero me parece muy interesante el ir tratando de ver, es decir, hay que evolucionar evidentemente y encontrarle una vía jurídica, es decir, un modelo que pueda adaptarse, no ha de ser fácil seguramente, y chocamos con todas esas trabas, pero tendría que haber. Por ejemplo, lo que vos decías con respecto a cuando la AFA se une, se acollara al expediente ya existente. Ahí, es decir, una resolución, acá por ejemplo no tenemos prevista verdaderamente una acción de clase, y eso sería medio entre un pluriactor y una acción de clase. No sé, realmente. A ver, yo voy a empezar por la primera cosa que dijiste. Eh, es, es cierto que si obligaran a la AFA a modificar su estatuto, esto podría ser posible, más allá de que yo manifesté mis dudas jurídicas sobre si esto puede ser avalado por la Corte, porque esto va a terminar en algún momento en la Corte. Pero conociendo el fútbol desde adentro, y además voy a los mundiales, estuve en la final de Qatar, o sea, soy futbolero antes que cualquier otra cosa. La FIFA no es digamos, vos no te podés llevar puesto a la FIFA. La FIFA logra hacer mundiales en lugares donde no se puede tomar alcohol y durante el mes que dura el mundial se puede tomar alcohol. Yo fui al mundial del 2006 en Alemania, la cuna del BMW y el Mercedes-Benz, y Toyota era el emblema durante ese mes en toda Alemania, y Budweiser, que es la cerveza, porque eran los dos main sponsors principales del mundial, dejando de lado la cerveza alemana, que es mucho más milenaria y tradicional. Con lo cual digo, si el gobierno argentino quisiera llevarse puesta la AFA desde ese lugar, diciendo te obligo a modificar porque esto lo puedo hacer, si lograra sancionar una ley, porque con el DNU lo veo muy difícil, la FIFA le diría está muy bien, pero la Argentina no juega más campeonatos FIFA. Es decir, deja de pertenecer a la organización. Y tanto es eso así que para mí eso puede ser y que no fue, que si no sé si ustedes se acuerdan, hubo un evento después de todo esto y las diatribas del gobierno contra el fútbol y la AFA, y todo, que son habituales contra todo el mundo, incluso contra el fútbol. Hubo un evento en donde participó el Chiqui Tapia, que es el presidente de la AFA, con Karina Milei y Manuel Adorni a los besos en septiembre, octubre del año pasado. Con lo cual, yo vi eso como un gesto que no tiene nada que ver con lo jurídico, donde me pareció que el gobierno sacó el pie del acelerador sobre ese tema y dijo, con esto no nos vamos a pelear. Ya nos peleamos con demasiados y me parece que con estos no tiene demasiado sentido porque además yo creo que tocan un tema esencial que hace al ADN argentino, con lo cual ahí me parece difícil. Lo que sí yo entiendo es que hay un montón de cosas que pasan económicamente en el fútbol, préstamos de dinero de parte de particulares, compras parciales de jugadores que no son de los jugadores sino de los derechos económicos, etcétera, etcétera, que deberían transparentarse. Entonces debería haber un sistema que permita que eso se haga bajo formas de negociación comercial exteriorizadas y transparentes, que sean publicadas y que haya real control, como debería tener la AFA y algunos organismos de auditoría externa, pero verdaderamente, digamos, verdaderamente externo, que no sea contaminable políticamente. Y en esto me hago cargo de todo, porque todos aquellos que tenemos un problema, cuando el problema es de otro, decimos la AFA tiene que ser rígida, etcétera, etcétera. Cuando el problema es del club que uno es, ahí se mezcla la pasión con y dice, bueno, no, pero ¿cómo? ¿Por qué? Si a Boca le permitieron, ¿cómo a mí no me permiten? Digamos, se confunde mucho, por lo cual quien rija las cuestiones de control, de auditoría externa, de fair play financiero, que ya tiene que ser un organismo realmente externo, transparente, objetivo y no contaminado, lo cual
para el sistema del fútbol argentino yo creo que va a ser bastante complicado de tener, pero bueno, no se pierde la esperanza. Y aguante, Bueno, muchísimas y gracias. aguante, espera, aguante ahí, Mm. no sé quién, porque esto es mucho más importante que todo lo demás. Aguante Zulma Aidé Toledo y sus 4 hijos de Racing, vamos la academia. Es así. Bueno, no, es decir, si no hay preguntas por el chat, realmente te agradecemos mucho y damos por finalizado entonces la reunión de esta noche. Muy bien. Muchísimas gracias una Bueno, vez más. Saludo a todos. chao Beso, y Marisa, muchas gracias. Osvaldo.